Ha hecho llegar. Oye, los que no están ya están usando baja. Aún no, hasta que termine la sesión. Licenciado, muy buenas noches. Bienvenido. Sí, claro. Sí, a ver, creo que es muy importante hacer la aclaración. El hecho de no venir a la audiencia pública por ningún motivo los descalifica. Lo que sucederá es que cada uno de los senadores que está llevando su evaluación, pues evidentemente no podrá asignar puntos, yo creo, o no deberá asignar puntos derivados de una evaluación que está haciendo en la entrevista. Los puntos que haya asignado, el valor que haya, pues no podría dárselo, ¿no? Es lo único, pero no hay nadie que quede fuera del procedimiento por no venir. No, así es, efectivamente. Licenciado Ricardo, lo que pasa es que, pues, si no lo hubiéramos tenido que poner en la convocatoria y no está, y aquí lo que hemos sido es, hemos llevado un procedimiento impecable, apegado a la ley y a la convocatoria. Bueno, dicho lo anterior, licenciado Ricardo Antonio Silva Díaz, sea usted bienvenido al Senado de la República. Ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos, pues de ello una serie de preguntas por parte de los senadores de la República y una adicional por parte de la sociedad civil organizada que esté en la urna a su mano derecha para leerla de manera inmediata y poder contestar en bloque en el orden que usted desee. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Gracias. Buenas noches, senadoras, senadores, miembros del comité técnico, invitados. Con su permiso, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la apertura de estas Comisiones Unidas y del Senado para llevar a cabo un proceso de selección en el que se escuchen ideas y necesidades con la finalidad de conformar de manera adecuada un órgano garante multidisciplinario. Pero sobre todo quiero aplaudir este esquema, pues a través de sus etapas se logrará sin duda identificar la problemática que existe en la materia, la cual sirva de referencia para la elaboración de las leyes secundarias como herramientas esenciales para lograr la efectividad del derecho a la información y a la autodeterminación informativa. Por esa razón, no utilizaré este tiempo para ahondar en la idoneidad de mi perfil para ocupar uno de los cargos de comisionado, pues considero que ello se satisface con los documentos que se presentaron de conformidad con la convocatoria emitida en días pasados. En dichos documentos podrán encontrarse de manera más detallada mi desenvolvimiento académico como profesor de Derechos Fundamentales de Amparo, así como mi desempeño en distintos órganos jurisdiccionales. En segundo lugar, y entrando en materia, durante la década de los años 2000, México se posicionó a nivel mundial en el reconocimiento de la libertad a la información y a la autodeterminación informativa, al regular en los artículos 6 y 16 constitucional el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. La experiencia en el ejercicio de estos derechos ha reflejado que su evolución sufrió un impasse, lo cual provocó en este año una intervención del Poder Reformador con la finalidad de desbloquear algunos obstáculos que se habían presentado. La ley durante estos años se enfrentó con la realidad y surgieron algunos planteamientos. ¿Por qué debe tener acceso un ciudadano al expediente clínico de un servidor público? ¿Por qué puede acceder a la información financiera respecto de subsidios gubernamentales? ¿Por qué puede conocerse ampliamente la situación patrimonial de los servidores? ¿Por qué un ciudadano puede pedir información relativa al cumplimiento de políticas públicas como salud, educación, entre otras? Todas estas preguntas constituyen, como dirían autores como Dworkin, Alexi y Atienza, casos difíciles, pero sus respuestas tienen un hilo conductor: la delimitación de lo privado y lo público, delimitación que el organismo garante debe lograr a través de los derechos que reconoce la Constitución y sus finalidades. La solución de estos casos sin duda implica aplicar y ponderar principios, para lo cual la Constitución ha determinado pautas desde la reforma constitucional de 2011 a través de los mecanismos de interpretación y aplicación de los derechos humanos. Conforme a la primera herramienta, la interpretación pro persone, el organismo garante, al ejercer primordialmente su facultad revisora y de promoción, debe realizar una maximización del derecho, utilizando fuentes nacionales e internacionales, precisando obligaciones, subderechos y principios como los de certeza, eficacia y máxima publicidad que ayuden a cumplir con la finalidad de este derecho. De la misma forma, respecto al derecho a la autodeterminación informativa, el organismo debe contemplar el consentimiento, la seguridad, la finalidad y la calidad del dato. Pero su labor no debe limitarse a potencializar el contenido del derecho, pues su aplicación requiere atender también los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad previstos en el artículo 1 de la Constitución. Así, al resolver casos difíciles, el organismo debe atender que la universalidad implica no solo el reconocimiento de los derechos a todos como seres humanos,
sino también su garantía desde una perspectiva de su contexto o situación particular, que permita un acercamiento concreto a las necesidades, como las de una población rural o indígena que no puede acceder a subsidios gubernamentales y la poca accesibilidad que tiene a la información por brindarse a través de medios electrónicos. De la misma forma, la indivisibilidad e interdependencia implican concebir a los derechos humanos de manera integral, pues la aplicación de uno puede impactar en la afectividad de otro. En este aspecto, el acceso a la información no es una excepción. Los intereses para lograr un perfeccionamiento democrático mediante el empoderamiento de un ciudadano a través de la información implica restringir ámbitos constitucionales protegidos como lo es la privacidad. Es por ello que el derecho de acceso a la información no puede estudiarse y aplicarse de manera aislada, sino que requiere de una comparativa frente a otros intereses constitucionales. Acorde con lo anterior, una de las funciones esenciales del órgano garante radica en resolver conflictos entre derechos, principios, intereses colectivos consagrados en la Constitución. Por lo que en respeto a esta norma suprema, el nuevo IFAI debe erigirse en este aspecto como un órgano materialmente jurisdiccional y por ello vinculado al cumplimiento de los principios de expeditez, prontitud e imparcialidad que se exigen en el artículo 17 constitucional. Se trata, pues, de un árbitro que en el aspecto objetivo de la imparcialidad debe resolver de forma congruente y racional en la argumentación, a partir de un método definido, ello sin descartar el ámbito subjetivo de la imparcialidad, que implica resolver sin la influencia de ninguna ideología o interés personal. Pero la efectividad del derecho al acceso a la información y de autodeterminación informativa no se logra solo con estos procesos de control, sino también en cumplimiento de las obligaciones generales de promoción, protección, respeto y garantía. Así, la promoción del derecho debe buscar que los titulares concienticen la importancia del derecho y su utilidad para hacer efectivos otros derechos. La sociedad y la participación ciudadana juegan sin duda un papel fundamental. La fortaleza del Consejo Consultivo debe ayudar a cumplir esta función para atender con mayor prontitud las necesidades sociales y los comisionados deben estar abiertos a su crítica. El organismo garante debe tener la humildad de aceptar sus limitaciones y permitir la intervención de expertos que ayuden a evolucionar el conocimiento para resolver las necesidades sociales con mayor prontitud y eficacia en materia de información y datos. Es por ello que la actual Dirección General de Capacitación, Promoción y Relaciones Institucionales podría fortalecer y ayudar a focalizar las obligaciones de acuerdo a las características de cada sujeto obligado. El acceso a la información requiere la organización, accesibilidad, oportunidad y claridad de la información, y de manera específica, el organismo debe buscar métodos alternativos a la tecnología que permitan el acceso a grupos en condiciones de pobreza. Además, mediante las facultades de asesoramiento que puede ejercer el Instituto, tanto para sujetos obligados como para titulares del derecho, debe buscar conciliar las necesidades sociales y los intereses constitucionalmente protegidos. Al mismo tiempo, debe incentivar el cumplimiento espontáneo de las obligaciones, tanto en materia de acceso a la información como autodeterminación informativa. El organismo garante debe ser, sí, un policía que verifique el cumplimiento de la norma, pero debe ubicarse antes del semáforo, previniendo la infracción y no después con el fin exclusivo de sancionar. Concluyo con una referencia de Amartya Sen. Lo que nos mueve no es la percepción de que el mundo no es justo, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos suprimir. Así, la privación no radica en lo que la gente no posea, sino en aquello que les incapacita para poseer. Sea, pues, el organismo garante un mecanismo integrado por personas en búsqueda de suprimir conductas que impidan a los sujetos gozar de sus derechos. Muchas gracias. Gracias, licenciado Ricardo Antonio. Está registrado su servidor, la senadora Areli y la senadora Angélica de la Peña. Entonces yo. Angélica de la Peña y el senador Corral. Licenciado, yo estoy convencido y ando buscando 3 buenos abogados para el órgano garante. Estoy convencido que necesitamos 3 buenos abogados para el órgano garante. Pero aquí mis compañeros senadores no todos están convencidos. Usted me va a ayudar a convencerlos porque es importante tener 3 abogados que conozcan las leyes en ese órgano garante. Muchas gracias. Senadora Areli. Bienvenido al Senado de la República, maestro Ricardo Antonio Silva Díaz. ¿Cuáles son los retos del Poder Judicial como nuevo sujeto obligado? ¿De qué manera interpretaría usted el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única excepción respecto de
ley de la reforma constitucional en materia de transparencia. Esta distinción, ¿usted considera que debe de ser meramente jurisdiccional? Porque hemos escuchado ciertos criterios, ciertas opiniones, que debe ampliarse también a la materia administrativa, dado ser el órgano terminal en materia jurisdiccional. Muchas gracias. Gracias, senadora Angélica Lapeña. Buenas noches. Veo que tiene usted en su currícula una gran experiencia en el ámbito del Poder Judicial. Mi pregunta estriba alrededor de lo que plantea el artículo 110 de nuestra Constitución respecto del juicio político a una serie de personalidades jurídicas que establece el propio artículo de la Constitución. ¿Cómo usted lo implementaría de tal manera en el caso de que usted formase parte del órgano que hoy nos ocupa? Por favor. Gracias, senadora Marcela Torres Pembre. Muy bienvenido, maestro Antonio Silva Díaz, muy bienvenido al Senado de la República, un gusto tenerlo aquí. De ser elegido, ¿cuál sería su primer cambio, el que impulsaría primero llegada en el órgano? Hace una pregunta muy abierta. Gracias. Si nos hace favor, licenciado, de tomar de la una de las preguntas, leerla y ya contestar en el orden que usted desee. Pregunta 111. ¿Considera usted que los datos de salud de candidatos a elección popular deben ser públicos cuando se trata de afectaciones permanentes que pudieran poner en riesgo su gestión en caso de ser electo? Doy respuesta a las preguntas en el orden en el que me fueron formuladas. Senador Escudero, me parece que sí es importante que el órgano se integre por abogados. La Constitución hasta hace poco tiempo había sido considerada una norma política, una norma que podía contener principios políticos. La teoría constitucional y la teoría política han aceptado que esta Constitución ya no puede ser vista como una norma política, sino también como una norma jurídica, una norma que marca condiciones de aplicación. En ese sentido, los teóricos han establecido que existe una interpretación directa por parte de todos los órganos de la Constitución. La Constitución no deja de ser una norma jurídica y, por lo tanto, requiere una aplicación y una implementación de esos principios. Me parece que la especialización de los abogados permite, claro, tendrían que ser abogados que entiendan el nuevo modelo, para que no se caiga en lo que muchos objetan en la aplicación directa de la Constitución, que es un uso indiscriminado de la misma. Me parece que un abogado con cierto conocimiento y alejado de los tecnicismos, interpretando realmente desde la postura teórica del derecho, que requiere una construcción de principios, que requiere unos mandatos de optimización, pero sobre todo de integralidad, permitirá que el Consejo, el IFAI como tal, como organismo garante, el Consejo de Comisionados, pudieran tener resoluciones que puedan atender ambas cosas. Esta opción multidisciplinaria permite la postura de los abogados, que permiten entender cómo está construida la norma y cómo los derechos humanos impactan en esta estructura jurídica, alimentados, por supuesto, también con las perspectivas, me parece, políticas, económicas, periodísticas que se necesitan. La combinación es indispensable y requiere, además, de abogados. Esa sería mi respuesta. Senadora Gómez, creo yo que uno de los retos del Poder Judicial es perfeccionar la forma en la que, bueno, yo creo que son dos vías. La primera, tratar de, cuando se analicen casos de acceso a la información, no se caiga en los mismos parámetros con los que se ha visto a los derechos humanos. Esto es como normas programáticas, como normas limitables, sino que tiene que potencializarse, tienen que optimizarse, y en esa medida creo que todos los casos que lleguen por negativas de información, por clasificaciones de reserva, me parece que tendrán que ser evaluadas de una forma distinta. La sociedad civil está luchando ahorita
por identificar, me parece, dos casos concretos. Uno de ellos es la obtención precisamente de la pregunta que viene relacionada por la sociedad civil de expedientes clínicos de personas, servidores públicos en específico, y por el otro lado, las circunstancias o los documentos mediante los cuales se va anotando y se va dando cuenta de alguna masacre. Me parece que los órganos jurisdiccionales en este aspecto, en el entendimiento de derecho a acceso a la información, tienen necesariamente que ver o tener una perspectiva completamente distinta y tratar de hacer un análisis mucho más particular y dejar este análisis técnico que se tenía antes de aplicación automática del propio derecho. No lo dice la ley, no lo puedo otorgar y se acabó. Me parece que en ese aspecto el Poder Judicial ha avanzado también. En el otro aspecto, me parece que frente al acceso a la información, con la información que como sujeto obligado tiene, me parece también que hay que reclasificar ciertas circunstancias, porque muchas veces las sentencias que se van analizando con los datos que se van suprimiendo pierden su contexto. Se requiere quizá un perfeccionamiento para que la sentencia que se lea no vaya perdiendo esas condiciones de coherencia o de congruencia que tiene para poder llevar a cabo un análisis de esa sentencia y que pueda ser clara para los demás. En cuanto a la interpretación de que solo los 3 ministros podrán analizar la negativa de información, me parece correcto. Creo que la Suprema Corte de Justicia es el tribunal constitucional y el máximo intérprete de la Constitución. Me parece que aceptar que alguien más pudiera cuestionar alguna determinación de reserva de información a la Suprema Corte tendría que posicionarse por encima de ella y en ese sentido me parece que no sería correcto. Si la información tiene que ser solo jurisdiccional y el aspecto tiene que ser solo jurisdiccional, en eso estoy de acuerdo. Me parece que solo lo único que podía tener reserva es el aspecto jurisdiccional en donde lo califique la Suprema Corte en última instancia. La información administrativa de cómo se ejerce el presupuesto, del destino de los gastos públicos, de la declaración patrimonial en específico, me parece que eso sí podría tener otro tipo de control en última instancia por parte de un otro organismo y, en su caso, cualquier afectación que pudiera considerar que existe este recurso que se le da a la Presidencia de la República para que acudiera en su caso porque pudiera haber algún tipo de afectación. No sé si con eso doy respuesta. Senadora Angélica, ¿cómo instrumentar un juicio político desde el IFAI? Me parece que, o del nuevo IFAI, me parece que el organismo lo que tendría que hacer es dar los elementos y las herramientas. El organismo lo que debe de puntualizar es tratar de obtener que las autoridades obtengan la información. Si entiendo bien la pregunta, el juicio político procedería por alguna falta expresa, alguno de los servidores públicos grave, y en ese sentido podría dar cierta información, aportando cierta información. El Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora organismo garante, tiene estas facultades de actuar de oficio, tiene la posibilidad de tratar de implementar. Quizá por este lado, en este aspecto, pudiera recabar cierto tipo de información y apoyar en la implementación de este juicio algún servidor para tener transparencia en la decisión, para tener esta visión de la rendición de cuentas, si efectivamente el servidor público está cumpliendo con sus parámetros, y me parece que esa podría ser la única intervención del organismo en este aspecto del juicio político. No sé si con eso... Senadora Marcela, yo creo que de ser elegido, evidentemente uno de los primeros cambios es reformular la estructura de las resoluciones, empezar a invocar más tratados internacionales, entender a la Corte Interamericana, cómo marcan los parámetros de la Corte Interamericana de interpretación de acceso a la información, entender otras fuentes internacionales que, aun cuando no sean vinculantes conforme al artículo 1, como fuentes del derecho pueden nutrir lo que estamos resolviendo, empezar a ponderar derechos, empezar a entender esta prueba de daño, empezar a entender por qué la máxima publicidad no es un absoluto, pero tampoco puede llegar al extremo de estar frente a un pretexto en donde la información no se publique. La fundamentación y motivación de estas resoluciones me parece que es importantísima, porque si el organismo garante tiene o no tiene una posibilidad de poder presionar a la autoridad, me parece que es desde un punto de vista, como dirán algunos, de la autoritas,
como trabaja la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de un impacto en sus resoluciones, porque la fuerza quizá de presión hacia las demás autoridades no pueda ser tan clara o está un poco limitada, ¿no? A lo mejor esto será objeto de las leyes generales, en donde se precisará cuáles puedan ser las sanciones, si solo es una vista a la función pública o si no, pero independientemente de eso, me parece que uno de los primeros o de los primordiales objetivos que debe tener esto es precisar las condiciones de la resolución en su fundamentación, motivación, invocación de tratados internacionales, nuevas fuentes, derecho comparado, ¿no? Esto va a ayudar a poder estructurar de mejor forma las resoluciones. Eso por un lado. Y por el otro, me parece que tenemos que aceptar que no somos omnipotentes y no somos absolutos. Me parece que el fortalecimiento de una dirección, no sé si vaya a ser esta u otra, en donde pueda establecerse, como lo propongo en mi proyecto de trabajo, un think tank, un grupo de expertos que nos estén auxiliando en esta elaboración y en esta estructura de las ideas, sería maravilloso. No solo una promoción de emisión de criterios, sino de comentario, un previo análisis, me parece que eso es importante en esta cuestión. Muchas gracias. Y respecto a la pregunta 111, ¿considera usted que los datos de salud de candidatos a elección popular deben ser públicos cuando se trata de afecciones permanentes que pudieran poner en riesgo su gestión en caso de ser electo? Yo contestaría que sí. Porque la pregunta me parece que está redactada con los elementos suficientes. No quiere decir esto que se va a crear un estándar mediante el cual todos los servidores públicos tengan que dar o evidenciar o reflejar su expediente clínico. Sin embargo, por los elementos de la pregunta, me parece que si afecta su gestión y si afecta las condiciones en las que el servidor público pueda estar desarrollando su función, me parece muy viable que los ciudadanos conozcan de manera clara en qué consiste esa enfermedad y por qué pudiera afectar esa cuestión. Por mi parte sería todo. No sé si hay alguna observación. Muy bien, licenciado, le agradecemos que se haya inscrito en esta convocatoria pública abierta. Le agradecemos que haya estado esta tarde aquí con nosotros. El Senado de la República se lo agradece mucho. Con permiso. Gracias. Con permiso.